Bueno, muy bienvenidas todas las personas que se conectan en este momento al webinar como cierre de la serie temática que vinimos adelantando de la mano con el Centro de Excelencia Docente durante este año, en el marco también del distanciamiento y de la pandemia, los contenidos que hemos abordado relacionados con la educación inclusiva y la apertura de esta y lo que significa esta en el ejercicio docente y de repensar la educación como cierre como la cereza del pastel, el cierre de oro, vamos a tener una invitada de lujo para hablar de las posibilidades de mediación y algunas orientaciones frente a maestros para la mediación de aprendizajes con personas con otras formas de ver el mundo. Se pueden considerar desde diferentes autores y referentes conceptuales como personas con discapacidad visual, con limitación visual, en situación, en condición de, pues acá lo único que estamos pensando es que no se mira el mundo, no se accede a la información del mundo de una única manera. Como nos han enseñado, como nuestra experiencia sensorial nos lo ha dictado de pronto a la mayoría de las personas que están conectadas, el mundo no solo se ve con estos ojos biológicos que tenemos frente a nuestra cara, tenemos varias maneras de acceder a la información. Y en esas diversidades tenemos hoy invitada a una maestra también que es parte de Uniminuto, un talento de nuestra universidad. Entonces vamos hoy a abordar esa temática. También proyectando que este diálogo del webinar provoque ejercicios situados en los diferentes lugares en donde están accediendo a este webinar, provoque riesgos de quien no se ha decidido hacer una inmersión en alguna de las herramientas y también aperturas. Entonces, muy bienvenida, profe Luz Dari. Te dejo un espacio para que te presentes. Muy buenos días a todos, buenos días, profe Fernando, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Mi nombre es Luz Dari Roa Velázquez, soy licenciada de Uniminuto en la licenciatura, me gradué de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y en este momento me desempeño como docente de literatura de la Corporación Universitaria Taller 5. Muchas gracias, Bien, profe Luz Fernando. Dari, no, a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy Fernando Andrade Sánchez, licenciado en Educación Especial, músico, magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia y líder del Grupo de Investigación Enlaces Pedagógicos de la Facultad de Educación Uniminuto Virtual y Distancia. Con esa misma intención del Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas y los webinars que hemos venido haciendo en este campo de estudio tan amplio de la educación inclusiva, vamos entonces a abordar inicialmente la presentación de la maestra Luz Dari frente a ese conjunto de estrategias pedagógicas y las posibilidades también de mediación didáctica y pedagógica en el caso de las diversidades visuales a la hora de estar inmersos en la educación inclusiva. Entonces, maestra Luz Dari, somos todos suyos. Bueno, muchas gracias, profe Fernando, nuevamente por la oportunidad para compartir sobre todo estos modos de aprendizaje que parten de un trabajo concienzudo, de un trabajo exhaustivo, en tanto que rescata muchas de las teorías de personas que han trabajado y han leído en el campo de la discapacidad. He abordado algunos teóricos, principalmente de Latinoamérica y también de la ONCE, que es la Organización de Ciegos Españoles, cuya preparación o cuyo énfasis está puesto en la mejora continua de los métodos, el conjunto de metodologías, el conjunto de didácticas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas ciegas o con discapacidades visuales en el aula y en este caso actual también incluimos las plataformas digitales. Entonces, en esta primera parte voy a presentar un conjunto de estrategias que pueden y garantizarán sin duda la participación oportuna, pero sobre todo la inclusión de la persona ciega alrededor de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, esto es
casi que universal. En literatura hablamos de universalidad porque hablamos de obras que todos conocemos, y aquí este concepto aplica igualmente para las estrategias que yo quiero dar a conocer a continuación como una oportunidad para el maestro, pero sobre todo también para que el estudiante se acerque sin el miedo, ¿no? Que es la expectativa de muchos estudiantes cuando llegamos o llegan a la universidad, de saber si va a ser igualmente incluido que sus compañeros, de saber si va a ser recibido con eh, la disponibilidad que todos los demás, y sin que pierda oportunidad para demostrar las capacidades que tiene, porque independientemente de ser persona ciega, cuenta con unas particularidades eh, individuales, por el hecho ya o por el hecho mismo de ser persona. Entonces, esta presentación es producto de esa investigación exhaustiva, por supuesto, y detallada en las indicaciones que pueden darle al maestro tranquilidad, sobre todo en una primera instancia, y en una segunda instancia, una, un apoyo a sus procesos, porque si bien la persona con discapacidad conoce las herramientas que le garantizarán la accesibilidad, es importante destacar que el maestro también debe conocer este proceso y debe estar actualizado. Debemos estar como maestros, debemos estar actualizados de todo lo que va ocurriendo, pero sobre todo de cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes para que el proceso de aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje sean cubiertas las necesidades de todos, sin que nos quede por fuera alguno, o sin que se nos pase el ítem de hablar de inclusión, pero realmente quedarnos cortos, ¿sí? Entonces, esta presentación la he titulado Conjunto de estrategias para hacer del proceso de inclusión o de la enseñanza-aprendizaje una etapa inclusiva, ¿sí? Bueno, y hablamos en primera medida de establecer con el estudiante un vínculo desde lo personal y no desde las dificultades. Entonces, aquí partimos de una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hay alrededor de esto se dice mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo así que yo debo establecer un vínculo con mi estudiante si es que yo debo mantener unas distancias, ¿no? Desde un campo pragmático en el que todos, como docentes que somos, tenemos ya unas premisas, ¿no? Entonces, esta situación del vínculo o de la conexión, hablando en términos digitales, pero también hablando en términos humanos, eh, se entiende o se debe entender como que yo me sitúe frente al estudiante como una persona que entiende que todos tenemos unas particularidades. Es decir, que por tener una discapacidad yo no puedo partir o yo no puedo iniciar etiquetando a la persona por ser persona ciega o por ser persona sorda y aislar o dar por sentado que esta persona se haya impedida para. Debo estar abierto a, abierto a la escucha, abierto a que esta persona me manifieste sus necesidades particulares, abierto a que me diga, profe, no estoy entendiendo su clase, por favor, haga una descripción más explícita, o definitivamente, profe, por favor, o le solicitaría replantee sus métodos de enseñanza porque son muy visuales. Y ya vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de visuales y no hay otros elementos en escena. Entonces, en esta primera medida se habla de establecer un vínculo o hacemos referencia a establecer un vínculo, entendiendo en primer lugar que somos seres humanos y que cada uno tiene unas fortalezas y unas debilidades. La discapacidad en este caso la debemos comprender no como desde la concepción médica, que es como es una enfermedad en el cuerpo de la persona con discapacidad, sino tenemos que entenderla como la rige la convención actual y la ley 16 de 2013, que es la discapacidad está en la sociedad, no al interior de la persona, ¿sí? Entonces,
entendemos la persona o entendemos el estudiante como una persona que viene a aprender al aula, que viene a aprender a mi clase a través de Zoom, de Google Meet o de Jitsi Meet, eh, como yo en algún momento lo hice cuando fui estudiante, ¿vale? En esta segunda o en una segunda instancia, eh, hablamos de cómo o hablaremos de cómo establecer ese vínculo con el saber específico o cómo llevar ese vínculo a la práctica. Listo, yo ya entendí que el estudiante con discapacidades visuales, discapacidades auditivas viene a aprender a mi clase y, ok, no lo etiqueto, no empiezo pensando que no va a poder o que va a tener una serie de dificultades. Entiendo que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es igual para todos. Es decir, que todos tienen métodos distintos o maneras distintas de aprender, pero que nadie va a tener más privilegios, por decirlo de alguna manera, sino que las formas de acercarnos al aprendizaje son diversas. En esa segunda instancia, debo empezar a comprender que puedo hacer un uso de los contenidos como en cualquier circunstancia. ¿Qué pasa con las imágenes o con los recursos gráficos? Me dicen, por ejemplo, no, entonces no puedo utilizar gráficos para idear, para dictar mi clase. No, no, estimado o estimada colega, usted lo puede usar y los puede usar y lo puede hacer perfectamente. ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta en el caso de las discapacidades visuales en concreto? Es necesario la descripción de ese material visual que la persona no está viendo. Sí, entonces la descripción no es nada del otro mundo, es una descripción muy general como la que usted le podría hacer a cualquier estudiante, detallando, por ejemplo, rasgos muy generales en pantalla, en el tablero digital, en el tablero estamos observando un gráfico que contiene las estadísticas de mortalidad en Colombia, por poner algún ejemplo concreto, en el 2020. La gráfica nos muestra en primera medida que las personas que más mueren en Colombia son adultos en el 90%. Ya con que usted haga una descripción muy general, muy sucinta y sintética sobre todo, la persona con discapacidades visuales va a saber en concreto cuál es su contexto y qué le van a presentar. Y esto lo puede hacer usted para todos sus estudiantes sin priorizar y garantizando que todos apropien ese saber que usted le quiere mostrar. Ahora bien, si se trata de una cinematografía audiovisual, en ese caso, sí es importante que usted conozca, sobre todo a nivel de que se están incorporando tantos materiales de video y audio a las aulas, que usted conozca si el sistema cuenta con idioma o lengua española, porque si es en español va a ser mucho más fácil que la persona con discapacidad visual aborde ese contenido porque no hay que hacer traducciones, simplemente lo va a permitir o le va a permitir poder apropiar el contenido que usted está viendo a través de sus ojos. En el caso de descripciones más profundas, solamente cuando se requiera realmente hacer un análisis exhaustivo del contenido cinematográfico, por ejemplo, cuando uno hace análisis de cine y respecto a una obra literaria que está en película y está en libro, texto, PDF, físico, bueno, EPUB, el formato que usted prefiera o que usted tenga a la mano, solamente en esos casos se requerirá de una descripción para la persona con discapacidad visual. Y bueno, ya en esos casos podemos solicitar apoyo. Hay personas preparadas para esto. O podemos hablar con la persona con discapacidad y apoyar la descripción de elementos visuales que no se mencionen en la cinematografía o en la película porque son y pertenecen a una categoría visual. De lo contrario, la persona con discapacidad visual está en totales y en las mismas condiciones que sus compañeros para abordar los contenidos que se le presenten, de no ser porque haya dificultades con la lengua o porque se quiera hacer un análisis exhaustivo del material que se presenta. Hay que anotar y cabe anotar
que plataformas como Netflix ya hace una vinculación de la técnica de audiodescripción para personas ciegas, es decir, que con su sistema closed caption deja cubierta no solamente la necesidad de las personas ciegas, sino la subtitulación para las personas sordas. Entonces, ya como lo he mencionado, existen en el mercado también muchas garantías de accesibilidad para nuestro público o para nosotros como personas con discapacidad y por tanto no es una barrera o esto no constituye una barrera para el maestro de la educación superior en este caso. Bueno. Ok, vamos a irnos a la siguiente. Bueno, aquí hablamos de algo fundamental y esto no solo aplica para el aula, esto también aplica en casa porque es algo que siempre vamos a requerir nosotros y es hay que permitirle autonomía a la persona con discapacidad visual sin importar si es decir, esto aplica para todos los contextos, sin importar si es un estudiante, un chico de colegio, en la universidad, en su trabajo. Entender que este colectivo, nuestro colectivo, es un colectivo que goza de iguales derechos y de iguales oportunidades que las demás personas. Tenemos que ejercer el derecho de tomar decisiones, de equivocarnos, de acertar, pero sobre todo de equivocarnos, que es casi de lo que se quiere proteger a la persona con discapacidad y eso es un error. Porque en ese equivocarse está el verdadero aprendizaje, tanto a nivel humano como a nivel teórico, académico. ¿Sí? Se tiende muchas veces, yo creo que en la mayoría de oportunidades se tiende a por existir una discapacidad, la persona sorda o la persona ciega está en incapacidad para tomar una decisión y eso es completamente erróneo. Que apropie su entorno, que apropie su espacio. Si la persona necesita ayuda, deberá manifestarlo. ¿Sí? Porque nos acercamos a la persona y lo que estamos haciendo es impedirle la apropiación de su espacio. Muchas veces no necesita nada, solamente está reconociendo la silla, solamente está reconociendo el computador, solamente las personas ciegas o con baja visión, bueno, sobre todo las personas ciegas que no tienen restos visuales o remanentes visuales, hacemos una apropiación del espacio, entonces otra persona se nos acerca, nos toma del brazo y nosotros no necesitamos nada, solamente estamos tratando de reconocer en qué entorno nos encontramos. Entonces, por eso hablo de permitirle autonomía a este colectivo. En esta primera parte, si hay preguntas, si hay algo que no quedó claro, la persona conforme vaya transcurriendo la clase, conforme vaya transcurriendo su discurso, le manifestará maestro o maestra sus inquietudes al respecto de la clase, ¿sí? Por eso hablaba yo en primera medida de estar siempre abierto a la escucha, abierta a que me puedan manifestar, abierta a que me puedan, en algunos casos, decir, profe, podríamos hablar de un replanteamiento, de unas estrategias, porque el conocimiento o el saber que usted me quiere hacer llegar no es claro, busquemos otras maneras, ¿sí? Eso en algún momento puede pasar, ¿sí? Me pasa a mí en la práctica incluso con estudiantes, entre comillas, voy a poner, que no tienen discapacidades porque en ocasiones utilizo maneras de acceder a la información que de pronto ellos no entienden o no ven muy detalladamente porque estamos acostumbrados al clic, al mouse, a, a la particularidad mía para poder aprender cómo yo aprendo, pero resulta que no me fijo en cómo aprende el otro. Entonces, sí, nos pasa a todos, nos pasa todo el tiempo y tenemos que repensar estrategias para que el proceso sea óptimo para todos, para el maestro que quiere compartir su conocimiento y para los estudiantes que quieren o que están en el aula o en las plataformas con el fin de formarse y de formar una sociedad más íntegra, empezando por el componente humano, sí, que tanto nos ha
nos ha insistido un minuto y que yo siento que es lo esencial. Entonces, creo que se trata de tener esa disposición, más que o antes de cualquier, de implementar cualquier estrategia eh, para el área específica, para literatura, para informática, para matemáticas, porque también los hay muy pocos estudiantes, pero hay estudiantes que, ciegos o con discapacidades visuales que han estudiado materias o asignaturas o carreras donde eh, hay que apropiar un saber exacto como el de la matemática o el de la contabilidad. Entonces, eso es dependiendo ya de la apropiación del estudiante. Bueno, se debe trabajar por mostrarle las posibilidades y mostrarle cuál es su campo de acción más real. Aquí hacemos referencia a las particularidades de cada estudiante. Yo, por ejemplo, no voy a ahondar mucho en esto, pero conté, o desde muy pequeña, conté con la fortuna de que mis maestros, sobre todo los de literatura, eh, me reconocieron en mí o han reconocido en mí en primer lugar, que yo era, antes incluso de que yo me diera cuenta de que yo era fuerte en esa área y de que debía aprovechar esa oportunidad para, para aprender y ahora para trabajar desde este campo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí el maestro debe hacer un análisis exhaustivo de sus estudiantes. En el caso de la persona con discapacidad, antes de revisar esa discapacidad, debe empezar a tratar de hacer preguntas o tratar de, hablaríamos, romper el hielo para entrar un poco a conocer a su estudiante con discapacidad, porque más allá de esa discapacidad que, como he dicho, está es en el ambiente y entorno social, esta persona tiene unas particularidades muy grandes. Yo, por ejemplo, yo hablando desde mi caso particular, con las tecnologías tengo un conocimiento específico muy, muy aterrizado, sí, muy pertinente para la ocasión, pero hay compañeros con discapacidades visuales que tienen un conocimiento elevadísimo de las tecnologías y que son muy buenos, que incluso llegan a sustituir a un ingeniero de sistemas. Y eso está muy bien. Entonces, hay que empezar a repotenciar y observar detalladamente en qué campos nos puede apoyar esta persona con discapacidades, porque realmente diríamos que esa discapacidad, entre comillas, que existe en ese entorno social, eh, está muy bien compensada por otros sentidos y hay que aprovechar esas, esas compensaciones, porque en algunos casos esto se ve de forma tardía, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya la persona con discapacidad está terminando la universidad, pasa mucho que la persona estudió, no sé, voy a poner algún ejemplo, comunicación social. ¿Por qué? Porque bueno, porque le gustaba redactar, porque le gustaban las noticias, porque se sentía muy bien en el campo, pero resulta que de pronto la persona tenía mayores habilidades para la informática y pudo haber estudiado ingeniería de sistemas perfectamente. No lo hizo porque seguramente sintió que, como siempre o con la mayoría de ocasiones pasa, le iban a censurar y iba a tener problemas o dificultades, o porque llegó a dudar incluso de las grandes habilidades que tiene en ese campo. Entonces sí creo que se debe hacer primero la caracterización que todos los docentes hacemos en nuestras primeras clases con los estudiantes, sí, y esto siempre se hace, digamos, esto siempre lo hace el maestro, sin importar si hay una discapacidad o no. Yo sé que es un ejercicio pedagógico que todos hacemos, pero más allá de esa caracterización de nombre, edad, estatus, eh, hay que empezar a hacer ejercicios en el aula de participación, de conversar, de conocer, eh, donde podamos ver las habilidades de todos y cómo esta persona con discapacidad puede apoyar a sus compañeros porque lo puede hacer, dependiendo de sus habilidades y sus particularidades. Pero en muchos de los casos hay conocimiento que se queda ahí.
porque no hay una vinculación directa de esa persona. Bueno, no ocultar y mucho menos negar aquellas condiciones en las que su condición de base, su discapacidad requiere alguna adaptación. ¿Sí? Entonces, en el caso de las discapacidades visuales, hablamos de la técnica de audiodescripción. En este caso, si se hace necesario, se deben buscar las maneras para que la persona apropie el conocimiento, se debe acercar primero que nada y antes de buscar en otros medios, hay que acercarnos al estudiante, conversar con él, preguntarle de qué manera le podemos apoyar, porque esa sin duda será la puerta abierta para que podamos hacer un proceso garante de aprendizaje para este estudiante o para este estudiante. Y en ese caso, pues se debe comprender que si es pertinente hacer modificaciones al entorno educativo, se deben hacer. No significa eso que usted deba, porque muchos maestros también lo preguntan y es cotidiano o es muy normal escuchar, bueno, entonces me debo dedicar a la persona con discapacidad, debo dejar de lado mis otros estudiantes. No, simplemente se trata de las mismas preguntas, la misma inclusión que tú le das a tu estudiante sin discapacidad. Se trata de entender que él tiene otras formas de aprender y que tal vez en algún momento va a necesitar, como dice acá, adaptaciones especiales en su currículo, de pronto una grabadora que tú le permitas grabar su contenido, el contenido de su clase, de pronto un dispositivo móvil, ¿sí? Para poder anotar, para poder apropiar ciertos contenidos, pero más allá de eso, pues ahí digamos que no hay tampoco mayores situaciones que replantear. O que describas más. Sí, profe. En el caso de esas modificaciones que podrían ser más en orden de lo estructural, pero no lo edilicio, sino lo estructural en términos pedagógicos y didácticos de la formación de profesionales, hay un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención y quisiera saber tu postura en cuanto al perfil de egreso de los profesionales y en qué tan pensada está la formación del pregrado, apuntándole a unas competencias de egreso y a un perfil ocupacional específico en cada uno de los saberes disciplinares. Es decir, el maestro debe hacer, sí, unas adecuaciones en aula, sí, debe repensar las maneras como él hace la mediación y la relación didáctica entre el conocimiento, el contexto, los saberes y los otros como aprendices constantes, pero el programa en sí mismo debe también pensar qué significa para el programa y para el abordaje de la disciplina particular lo que es un estudiante con discapacidad visual en la carrera y lo que es, por ejemplo, un estudiante usuario de otro idioma o de otra lengua en la carrera y en términos del perfil de egreso y de las competencias profesionales. En últimas, pensar que se forma profesionales en diversidad para un contexto muy diverso también, requiere que también las adecuaciones y los ajustes no solo sean al interior de las clases y de los microcurrículos o si se quiere de los sílabus, de los contenidos, sino que también esos propósitos de formación macros y lo que significa la formación profesional en la carrera deben también ser repensados. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Sí, yo creo que en ese campo y en esa medida hay que hacer hay que dejar claro, sí, que evidentemente la carrera o el programa, digamos, en concreto, digamos, de una carrera específica como humanidades, como literatura, em, cambia o se transforma cuando hay actores importantes, o hay actores, digamos, no dejémoslo más bien en actores con discapacidad en ese campo. Porque, como bien hiciste, profe, cambia el currículo, sí, porque hay parte del microcurrículo, porque hay algunas adecuaciones que se deben hacer o que es pertinente hacer para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin duda también cambia la perspectiva de los saberes específicos, porque y esto muy desde la perspectiva humana, cuando empezamos a comprender la discapacidad como realmente
es, o por el concepto que realmente es, eh, ese saber específico, hablando en un caso concreto y por poner algún ejemplo particular, el saber literario, eh, nos permite ampliar las posibilidades de lenguaje, por ejemplo, nos permite entender que la ceguera es utilizada en el campo literario como una ceguera metafórica o analógica, eh, que alude un poco más a la mirada profunda que hay que hacer de nuestras sociedades, como lo planteó Saramago en su ensayo sobre la ceguera. Entonces, eh, y hay también literatura que ha abordado la discapacidad, como Jorge Luis Borges cuando quedó ciego. Entonces, mm, sí creo o sí considero que la discapacidad en el campo específico en el que se forma el estudiante tiene un lugar preponderante, si bien considero también que en la perspectiva, por ejemplo, ya de la creación literaria, eh, tenemos que empezar a abordar la discapacidad desde las posibilidades que nos da. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cortometraje para literatura y cine, tengo que empezar a pensar eh, la persona con discapacidad no desde la dificultad que representa, sino desde la ganancia que representaría, o desde la perspectiva de un cineasta ciego, crearme una historia de cómo podría ser él o ser sus herramientas una extensión tecnológica, y como eso ya se ha visto en autores como Philip K. Dick o Isaac Asimov u otros tantos que pertenecen al campo. Eh, pero hay que partir de las ganancias que esa discapacidad nos permite, porque ¿qué pasa? Que cuando abordamos la discapacidad desde el saber específico, nos quedamos en la perspectiva común y es partimos de la dificultad o no salimos de pensar en la dificultad que genera la discapacidad del estudiante, porque cómo va a leer libros o cómo va a hacer un cortometraje si es ciego, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, es necesario y es pertinente también entrar a pensar al estudiante como un actor en ese campo, como un actor que nos puede enseñar a nosotros también, por ejemplo, cómo hacer cine eh, bajo las indicaciones del móvil, que ya nos dice, sitúe la cámara en el centro sitúe la cara en el centro de la pantalla para que su foto quede bien, no en estos términos tan específicos, pero sí hay indicaciones muy precisas del teléfono para que usted como persona ciega pueda tomar una foto o elaborar cine igual que sus compañeros. De hecho, ya hay una categoría en Smart Films que es cine incluyente, donde usted presenta un cortometraje, una historia de cine de no más de 5 minutos y usted concursa con los demás participantes cada año. Entonces, sí, creo que la discapacidad desde el saber específico tiene o debe repensarse, pero desde las oportunidades, no desde el modelo clásico o desde el modelo tradicional. No sé si con esto Maestra, atiende un poco a su perspectiva. en últimas, es de pronto, como tú lo vienes esbozando también, es abrir el escenario únicamente, dejar de pensar que únicamente es el maestro en el aula el que piensa en la inclusión y el estudiante en el aula el que la encarna, sino también asumir como programas y como facultades también el ejercicio mismo de pensar la educación inclusiva y más allá de la educación inclusiva, el perfil profesional y el perfil de egreso del estudiante. Yo recuerdo alguna vez me consultó un programa que se preguntaba ya en el octavo semestre del estudiante cuáles iban a ser las competencias de egreso de ese profesional en esa disciplina. Ya está como tarde. Eso debió haberse pensado desde el principio para que el programa mismo y la disciplina también se vea fortalecida por esta diversidad, porque parece que a veces es asumida como una tarea. Quiere decir, padezca al estudiante y asegúrele que va a sobrevivir en 2 semestres y egréselo, ¿sí?
pero parece que pasa una diversidad tan rica por el programa y no la enriquece tanto como si tienen una identidad que se manifiesta de una manera tan diferente, que hace pensar a los maestros en otras maneras, que hace pensar los alcances de la disciplina de otras formas, y eso no implica un contacto con los documentos maestros, con los currículos, con el asunto también de la administración curricular del programa, los tiempos, las dinámicas. Entonces pareciera que el asunto de la educación inclusiva pasa por ser un asunto de técnica y de forma, y no un asunto estructural. Y como tú lo dices, hay que pensarse en el caso, por ejemplo, de una maestra que utiliza otro idioma, de un cineasta que ve el mundo de otra manera, como por ejemplo el buró mexicano que hace el taller de fotografía ciega, el hilo negro, esas posibilidades que existen a través de esas nuevas identidades en juego en lo educativo. Entonces, los programas también deben asumir que el asunto de pensarse en diversidad no es solo una tarea del maestro en el aula y de unos objetivos de aprendizaje puntuales de una asignatura, sino que debe ser transversal y estructural en las propuestas educativas, para que no sea solo de forma y de técnica, y por eso el maestro a veces pide recetas. Dígame cómo, dígame cuál es el paso a paso, cómo lo atiendo. Claro, porque no se ha entendido el ejercicio estructural en la propuesta educativa en sí misma. Muchas gracias, profe, era eso. Profe, muchas gracias. Ahora que mencionas, y antes de que lo olvide, porque también me lo mencionabas y siento que es importante mencionar esta parte porque es bastante, hay preguntas, no solamente de Uniminuto, y en esto sí creo que hablamos de universalidad también respecto a, la parte de lenguas, a la parte de idiomas, que yo también puedo hablar de esto porque en relación o al tiempo, en simultáneo, esa es la palabra. En simultáneo con la licenciatura, yo cursaba estudios de francés en Uniminuto y después en la distrital. Quiero decir o quiero destacar eh, que la persona con discapacidad visual o nosotros como personas con discapacidades visuales poseemos o somos casi afortunados al ser compensados primero con un índice, digamos, de aprendizaje o de memoria altísimo, pues es decir, tenemos mucha capacidad para memorizar primero que todo, y eso es importante en cuanto a que una lengua tiene cuatro habilidades para ser usada, escritura, lectura, escucha y habla. Eh, y esto facilita mucho, no significa entonces que una persona que estudie inglés, que estudie francés, deba aprender a oído, porque eso tampoco se trata de esto. A lo que quiero hacer alusión es que en este campo hay un imaginario colectivo, un imaginario que reina en el colectivo y es ese, ¿no? Que la persona con discapacidad visual aprenda la manera como se pronuncian determinadas palabras porque como es ciego entonces no puede aprender a escribir. No, hay que hacer, ahí en este caso hay que mirar, digamos, entrar a revisar y sobre todo esto también muy enfocado a la perspectiva del estudiante, con qué nivel visual, con qué remanente visual cuento y si no cuento con remanente visual, puedo aprender las maneras para escribir. eh, porque es una dificultad con la que muchos profes de lengua se encuentran, ¿no? Entonces, ¿cómo le enseño a escribir en inglés? Que es mucho más fácil, yo puedo decirlo porque, bueno, me puse primero a aprender francés y después inglés, pero es mucho más fácil, la fonética y la gramática del inglés es mucho más fácil, la del francés. Eh, y, y, y se puede decir, el estudiante puede aprender las cuatro habilidades. Obviamente, nosotros vamos a ser más fuertes en los contenidos auditivos. Uno puede lograr pruebas del 100% en pruebas de lo que se llama en inglés listening on écoute en francés, de escucha, donde el 100% de las preguntas están bien respondidas.
¿sí? Uno puede lograr ese tipo de resultados, son altísimos, son resultados que se pueden hacer muy bien, que se llevan muy bien. La parte de las imágenes, entonces entra el maestro, aprende, bueno, pero es que acá en el libro dice que está la imagen y necesito que completes o que organices los párrafos o que completes las imágenes con las palabras, con el vocabulario que hemos visto de cómo viste el niño, cómo viste el, 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 el señor o cómo viste la señora, ¿sí? Yo he prescindido, porque no he estudiado casi con imágenes, cuando aprendí francés, de la imagen completamente, y se puede apropiar el conocimiento o el saber específico para que el estudiante no tenga que hacer abordaje de imágenes, se puede hacer a partir de la escucha, a partir de ejercicios de grammar y toda esta parte. Es decir, a lo que quiero llegar es que el aprendizaje se puede mediar con estrategias particulares que el estudiante, de las cuales el estudiante puede hacer uso, pero el aprendizaje de lenguas concretamente se puede hacer igual que para una persona sin discapacidades visuales. Obviamente una persona con discapacidad visual tendrá que memorizar, tendrá que acercarse a seguramente practicar mucho más la escritura porque le va a costar más, eso no es un secreto y eso hay que aceptarlo. En inglés no cuesta tanto, pero en otras lenguas cuesta mucho más, pero se puede hacer. Eso quiero dejarlo en claro porque he escuchado en muchos casos en otras universidades donde el estudiante de inglés, el licenciado, el que estudia para ser licenciado en inglés o el que estudia para ser licenciado en inglés y francés, eh, en muchos casos se aparta de la carrera porque no se le dan las garantías o porque se le dice que no se le puede prestar apoyo y que tiene que recibir las mismas imágenes y responder en torno a imágenes y no se hace un abordaje real de su situación. No se trata de decirle las respuestas, ¿sí? No se trata de facilitarle las cosas, se trata es como decía el profe, abordar desde lo estructural las habilidades que tiene él y ver cómo yo puedo permitirle a ese estudiante que si no se va a abordar imágenes, por lo menos sí darle el texto para que lo pueda abordar a través del computador, de lectores de pantalla, eh, o mirar cómo reemplazo yo esas imágenes de manera tal que él tenga los mismos ejercicios, los mismos deberes que sus compañeros. Bueno, vamos a ir con la siguiente eh, parte. Bueno, esto es fundamental, al igual que todo lo que hemos dicho, pero esto es casi que el marcador de toda clase, el horizonte de toda clase. Para las personas con discapacidades, sobre todo para las discapacidades visuales, que todo el tiempo, casi que como a nosotros se nos va dictando la clase, vamos haciendo un análisis, vamos como viendo, como cuando uno está viendo una película en el cine. Entonces va mostrando la película y la persona va mirando en pantalla, ¿no? Casi que nosotros es esa misma perspectiva la que manejamos. Entonces hay que hablar con claridad, ¿sí? Hay que evitar términos, eufemismos, que se llama términos que no sean claros, ¿sí? Por ejemplo, yo personalmente soy, y acá lo he usado, yo utilizo el término persona ciega porque creo que es la forma en la que nos debemos denominar. Además de todo, la convención dice que es persona con discapacidad actualmente o persona ciega, ¿sí? El INSI, el Instituto Nacional para Ciegos, también ha universalizado y ha hecho cognoscible o ha materializado que las palabras actuales para dirigirse a una persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con discapacidad visual, persona con la persona no tiene remanente visual suficiente, por ejemplo, para leer y escribir. Hay algunas que lo tenemos, hay otras que no. Personas ciegas o en su defecto persona con discapacidades visuales. ¿Sí? El lenguaje igual en el aula debe ser muy claro. ¿Para qué? Para evitar confusiones, para que la persona ciega sepa de quién están hablando y no entender o no interpretar más ni menos de lo que se le quiere dar a conocer. No evite palabras como ver, mirar, observar. Es que yo vi, es que vamos a ver. Ay, no, no puedo decir ver porque cómo va a ver. No, no. Él ve a su manera, ¿sí? Él ve desde su perspectiva auditiva. Ella ve eh, desde su apropiación
cognitiva, desde lo que conoce, sea mucho o sea poco, todos llegamos al aula con unos preconceptos, ¿sí? Sin importar el área o el saber específico. Todos tenemos ya una vaga idea de lo que vamos a, o de lo que en la mayor parte de ocasiones, de eso parte la pedagogía, todos llegamos al aula con unos saberes específicos. ¿Qué hacemos en el aula? Pulir ese preconcepto que tenemos, hacer mucho más profundo el abordaje respecto a ese saber. Pero como todos llegamos al aula con ese preconcepto, lo que nosotros debemos evitar a toda costa es mencionar mencionar palabras exclusivas, como tengo una persona con discapacidad visual, entonces solamente digo escuchar. No, no, nosotros todo el tiempo estamos diciendo yo lo vi, en Facebook yo lo vi, en el Twitter también lo vi, ayer lo vi, no, anoche no la vi porque no tuve tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros como personas ciegas utilizamos todo el tiempo estas palabras, entonces no se preocupen, maestros y maestras, por el lenguaje que utilicen ustedes, desde que sea claro y apunte a lo que ustedes quieren dar a conocer. Ok. Bueno, hay unos caracteres, he titulado acá, caracteres que se deben tomar en cuenta respecto al sentido auditivo. ¿Por qué? Respecto al sentido auditivo. En la mayoría de los casos nos preguntan a las personas con discapacidades visuales, bueno, ustedes, hay un imaginario social que dicen todos los sentidos, en el caso de las personas con discapacidades, todos los sentidos apoyan el sentido del que se carece o del que se tiene una corta posición un abordaje corto, digamos en caso de la visión, ¿no? Entonces todos los sentidos te apoyan. En ese caso o en esos casos es cierto que nos apoyan, pero no son todos los sentidos. Siempre hay un sentido que hace el apoyo fundamental a ese otro que está descompensado. En este caso, ¿cuál es? Es el sentido del oído, es el sentido auditivo. En el caso de las personas sordas, son muy buenos observadores y la visión es el mayor, el que más trabajan, ¿sí? En el caso de nosotros es la escucha y por eso hablo yo de unos caracteres específicos en esta diapositiva en particular respecto a este sentido de la audición. Vamos a la siguiente. Bueno, en este caso hablamos en primera medida de verbalizar todas las situaciones. Entonces, casos concretos. Estoy mostrando un cuadro comparativo o estoy haciendo en el tablero un cuadro comparativo con los rasgos fundamentales de la Edad Media y al otro lado del Renacimiento. Voy a poner esto. Estoy hablando de literatura y deseo ser muy clara con esta parte. Entonces, eh, resulta que el estudiante con discapacidades visuales no puede ver mi cuadro comparativo. Sí, no lo puede ver, pero yo sí puedo mencionar, bueno, el lado izquierdo, del lado izquierdo estamos viendo todos en el tablero, dice Renacimiento y del lado derecho dice Edad Media. Entonces, vamos a decir cuáles son los rasgos distintivos del Renacimiento. La tecnificación y el uso de la maquinaria. Ok, lo voy a colocar al lado izquierdo. Quiero fomentar la participación de la persona con discapacidad visual. Juanito, Patricia, Carlos, ¿tú cuáles crees que fueron las características que distinguieron el Renacimiento o la separaron de la Edad Media? Profe, yo creo que, bueno, digamos, el estudiante no conoce mucho, entonces digamos que dice, o conoce a poco, o no ha leído, pues, o ya tiene un saber muy vago que va a pulir en el aula. Yo creo que el conocimiento, bueno, entonces él va escribiendo, voy a escribir, le voy diciendo, voy a escribir conocimiento debajo de la idea que ya mencionó tu compañero, es solamente hacer como esas puntualizaciones para que la persona con discapacidad visual sepa dónde va. Ok, si se equivocó, entonces le corrijo. El conocimiento aterrizado cómo o cómo concreta la idea. Explica por favor cómo se concretó el conocimiento en la época renacentista. En el conocimiento se daba a través del antropocentrismo porque el teocentrismo ya no estaba en boga, dado que Dios ya no era el centro del universo. Ok, entonces eso lo voy a escribir, Patricia, Carlos, debajo de lo que ya han dicho tus compañeros. Sí, es solamente esas precisiones, de tal manera que el estudiante pueda ubicarse y saber qué estamos escribiendo.
en el tablero, qué estamos digitalizando en la plataforma, en Zoom. En la diapositiva estoy proyectando una imagen de Dios de un lado y del otro del hombre, para simbolizar la separación del conocimiento de la Edad Media y el Renacimiento. Con que yo diga eso, ya la persona con discapacidad visual sabe de qué le estoy hablando o de qué le voy a hablar, ¿sí? Si yo quiero que apropie las diapositivas, bueno, es que yo deseo que el estudiante pues haga un abordaje juicioso y específico del tema para su exposición, o igual, para las diapositivas, yo las comparto con los estudiantes, les subo a Moodle la diapositiva o se las envío por correo si de pronto es que Moodle, no sé, hasta donde yo he testeado o he probado la plataforma es accesible, digamos en un 90%. Hay cosas que se deben replantear, sí, es verdad, pero hasta el momento uno como persona con discapacidad visual puede hacer un abordaje de contenidos de Moodle. Ahí no hay problema para poder entrar porque los lectores de pantalla ya hacen esa verbalización de enlaces, de links, de botones y de todo esto que ustedes o a lo que ustedes acceden a través del mouse, ¿vale? Entonces, verbalizar siempre las situaciones que la persona con discapacidad visual necesitaría ver, las que ustedes consideren que son importantes para la evaluación o para la valoración de ese conocimiento, ¿sí? Si le vamos a presentar una exposición, entonces hacer una descripción muy sucinta, muy corta, no nos detenemos en las diapositivas, sino esencialmente de qué va a tratar las diapositivas, y ya si las queremos detallar, el estudiante con certeza nos va a decir, profe, usted podría por favor compartirme esta presentación o dónde puedo encontrar yo más información al tema que usted está dictando. Entonces usted le facilitará una web o le facilitará, por ejemplo, el contenido de un libro que él perfectamente puede escanear en un escáner para textos en físico. Y si no, pues en internet hay muchas páginas de las que uno puede descargar los textos de manera legal y accesible para que uno mismo los pueda leer. Entonces, digamos que ahí no hay mucho obstáculo, solamente es tomar en cuenta, verbalizar las situaciones que realmente sean importantes, ¿sí? Porque no se trata tampoco de hacer del maestro una persona que todo el tiempo esté escribiendo y termine muy agotado, no solamente lo que sea necesario que todos conozcamos en el aula, todos sin excepción. Bueno. Compartir y explicar datos e información de carácter relevante. ¿Sí? Si yo quiero, como lo mencionaba, ya hacer referencia a conocimientos muy específicos. Ok, yo quiero que el estudiante sepa el día y fecha de entrega del trabajo. Entonces no lo escribo en el tablero. Mejor lo menciono oralmente para que el estudiante con discapacidad, igual que todos sus compañeros, tenga las mismas posibilidades. Mi correo electrónico por si de preguntas. Bueno, entonces lo escribo en el tablero para las personas con discapacidad visual y al tiempo que lo voy escribiendo lo voy leyendo. Entonces, no sé, usari.roa.uniminuto.edu.co, ¿sí? Se trata como de esas pautas básicas. Describir de forma sencilla y no saturada, a eso hacía referencia ahora, los entornos de trabajo y las situaciones cotidianas para no llevarse sorpresas. Entonces, con que tú escribas, colega o estimado profesor, los ambientes en los que te vas a mover con el estudiante, sobre todo si se trata de presencialidad, hay que ser muy claros en el centro de salón, por ejemplo, antes de las sillas están desordenadas. Carlos, Patricia, ten cuidado por favor para que no vayas a caer. Sin embargo, nosotros tenemos una apropiación del espacio bastante clara y con solo escuchar ya podemos identificar dónde están las sillas y dónde no. Esto es como por evitar, digamos, accidentes futuros, pero casi que si la persona con discapacidad visual tiene orientación y movilidad, pues no va a tener accidentes, a menos de que ya eh, pues haya una situación extrema o difícil que no sea controlable. Pero de lo contrario, pues uno va a poder saber dónde hay ciertos objetos en el espacio, dónde no. Si nos reorganizamos para ver una exposición, entonces organízate o por favor acomódate con la mirada hacia el frente tuyo o da un giro completo
muévete a la izquierda, muévete a la derecha, manejemos sobre todo por puntos de referencia. No lo hagamos cardinales si queremos ubicar al estudiante de manera espacial. No lo hagamos a través de puntos cardinales porque hay personas, y me incluyo, que no manejamos bien estos los puntos cardinales. Nos cuesta un poco de trabajo, entonces hagámoslo por derecha, izquierda, a tu derecha, a tu izquierda, en la parte superior, en la parte inferior de tu pantalla, en la mitad de la pantalla, ¿sí? Características e indicaciones claras, ¿vale? Para que sea claro para todos. Miren que no solamente esto es claro para la persona con discapacidad visual, sino para todos. Esto lo que hace es universalizar lo que nosotros queremos dar a conocer. Ok. Bueno, esto igual, pues ya lo había mencionado, pero sí insistir en esto de escribir y verbalizar la información que el estudiante no pueda ver, pero solamente la importante, ¿sí? Solamente la que nosotros veamos que es necesario que él aborde, que él aprenda, lo que se pueda consultar y lo que él pueda revisar por internet o que ya pueda tener acceso a través de libros o textos que usted considera que todos van a leer, pues no necesita detenerse allí con mucho énfasis. Bueno, esto es sobre todo esta característica de entrenar la enseñanza de dibujos en tercera dimensión, maquetas, para carreras en específicas donde haya que abordar, por ejemplo, ingenierías, donde haya que abordar planos, donde haya que abordar infraestructuras físicas, ¿sí? Porque nosotros sí necesitamos esta materialización de una casa o de un edificio. No, que yo le quiero dar a conocer al estudiante, eh, no sé, un mapa de la universidad. Entonces ahí sí tenemos que hacer apropiación, una maqueta para que el estudiante se pueda ubicar, porque nosotros tenemos un esquema mental de los lugares que visitamos, pero para eso necesitamos que ese mapa sea tangible, palpable, que sea perceptible al tacto, ¿sí? Ya que no lo podemos ver en los mapitas estos que colocan en pantallas y que a veces aparecen en la pared y de pronto la persona va y consulta y dice, sí, acá está el mapa. Ah, no, el baño queda allá, entonces señala con la mano, ¿no? Entonces, en ese caso sí nosotros tenemos que abordar ya planos o apoyarnos en estructuras más específicas, eh, que le permitan al estudiante con discapacidad conocer su entorno, como una maqueta o casos concretos donde ya el conocimiento sí definitivamente no se puede ver, pero sí es necesario que sea abordado. Bueno, digamos que en esto no me detengo mucho, pero sí es importante que en el momento que sea necesario, el estudiante, incluso los mismos compañeros, pueden aportar, el maestro no necesitaría incluso diseñar esa maqueta, podemos hacer un trabajo conjunto, de manera que los demás compañeros puedan fortalecer sus habilidades de dibujo y sus habilidades manuales, podemos diseñar, por ejemplo, si necesitamos hacer una maqueta para que la persona con discapacidad se ubique, sus compañeros también pueden empezar a hacer apoyo, diciéndole a tu derecha, a tu izquierda, o ayudándole, permitiéndole recordar todos los días hacia dónde va. Creo que en ese proceso de enseñarse aprendizaje todos podemos contribuir, incluso los compañeros, y son fundamentales a la hora de apoyar a las personas con discapacidades. No solamente visuales, yo creo que todas. Bueno. Ok. Bueno, esto también es fundamental, sobre todo cuando se está aprendiendo alguna lengua, que es algo que uno necesita mucho, y es cuando se está aprendiendo contenido, de contenido nuevo, por ejemplo, lengua de señas, que yo en un momento también hice algún abordaje, o en lenguas como el inglés o el francés. Si yo, por ejemplo, estoy hablando todo el tiempo en inglés y no quiero hacer o no voy a tomar por regla general no hablar en español, y yo estoy enseñando las partes del cuerpo, pero resulta que la persona ciega no me va a poder ver. Yo tomo su brazo o obviamente le solicito el permiso, sí, porque hay que también hacer claridad en esto para poder tomar al estudiante y mostrarle que le voy a enseñar el vocabulario, sí, también
hago la pregunta de si puedo abordarlo, ¿sí? Y le muestro qué parte del cuerpo le estoy enseñando, tomo su brazo, tomo su mano, para indicarle que así se dice mano o que así se dice brazo, o que lo que yo quiero enseñarle es que estoy enseñando esa parte del cuerpo, claro, porque yo la voy a mostrar para las demás personas, pero para la persona con discapacidad visual no la puedo mostrar. Tengo que hacerla concreta, y haciéndola concreta es señalando su mano, tocando su hombro, ¿sí? Para que la persona entienda que estamos viendo las partes del cuerpo, y eso es la que estoy enseñando. En algún momento, por ejemplo, cuando yo aprendía las partes del cuerpo, necesité de fichas bibliográficas para aprender el vocabulario, la forma escrita. Un ejercicio interesante que hizo el profesor de esa clase fue que todos hicieran fichas memotécnicas para aprender a, como estrategia pedagógica para que todos memorizáramos el contenido, y las fichas que eran de mi caso particular, las hacían también apoyándome todos en una letra más grande, pero pues con, con las mismas, con el mismo requerimiento, y servía de apoyo para todos. Entonces, ¿esto para qué? Para mencionar que todo sirve a que estas técnicas que se abordan con las personas con discapacidades visuales sirven a toda la clase, ¿sí? Entonces podemos aprovechar, eso es una oportunidad para aprovechar eh, en el uso de estrategias pedagógicas y memotécnicas. De toda la hora de aprender lenguas se vale el maestro de herramientas muy memotécnicas y de uso de la memoria, y le va a ir muy bien, y le va a ir muy bien porque sobre todo porque cuando hay pasión por aprender una lengua no hay obstáculos, ¿sí? No hay obstáculos, y se puede hacer. Al menos hablo de las lenguas romances, del inglés y del francés, en casos más particulares, digamos, como las lenguas germánicas, no he abordado, pero estoy segura de que hay maneras de poder hacerlo, ¿vale? Ok. Sí, deberá solicitarse antes autorización, está allí concreto, porque si no se solicita autorización al estudiante, pues puede haber un problema después, no es que el profe me tomó del brazo, es que me tomó la mano, y se da para malentendidos, a las interpretaciones. Entonces sí, hacer todo el abordaje como corresponde. Bueno, aquí en esta parte sobre todo aplica para los estudiantes con baja visión que tengamos en el aula, ¿sí? El contraste de colores. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, a mí particularmente me pasa mucho que si estoy en un entorno donde hay colores claros, pues lo ideal es que alrededor haya colores oscuros, pero no claro con claro, porque para nosotros todo resulta ser del mismo color, ¿sí? Entonces, si el entorno es negro, las letras son blancas, ¿sí? Si el dibujo, o si lo que yo quiero mostrar, o si con el entorno en el que me voy a mover, y siento o veo que el estudiante tiene visión y puede aprovechar, facilitar el contraste entre colores e imágenes, no todo del mismo color, o que no todo esté del mismo color, porque de esa manera pues va a tener más dificultades para poder apreciar el contenido que se nos está mostrando. Ok. También, también tener en cuenta de qué tan necesario es que esta persona con baja visión realmente aborde ese contenido con la visión que tiene, porque en otros casos particulares puede ser mucho más funcional el braille. Y el braille muchas veces, y creo que en la mayoría de las ocasiones, se convierte en un salir de apuros para uno como estudiante, porque en el aula todo es muy rápido, ¿no? Y ya cuando uno aborda el contenido de forma autónoma es en la casa, donde hay más tiempo para profundizar en ciertos contenidos. Entonces, si realmente se observa que es difícil la luminosidad también, el aula con las lámparas, con las lupas, y que el estudiante con baja visión realmente tenga todos los recursos a mano para hacer abordaje de ese conocimiento que yo le quiero compartir, pues se puede revisar con él, primero acercarnos a preguntarle, porque en esto quiero hacer mucha claridad. No todas las personas ciegas aprenden braille. Hay personas, sobre todo los que son ciegos desde siendo adultos, no quieren aprender braille, no gustan de aprender braille porque no están familiarizados con el tacto. Sí, es mucho más fácil que una persona ciega de nacimiento lo aprenda a que una persona adulta lo haga. Hay personas adultas
conozco casos de que no han aprendido braille porque no se sienten familiarizados. En el caso de las personas que estudian música, por ejemplo, algunas veces se tiende a perder sensibilidad en las manos cuando se toca guitarra y esto porque el braille pues necesita de un tacto muy fino y antes de aprender braille hay que hacer una preparación del tacto y no siempre, pues no siempre el proceso de acercamiento al braille es el mejor, muchas veces porque no se lo mostraron de la manera que correspondía y pasa lo que con algunas lenguas, ¿no? Entonces se hace más obligatorio y más miedo le cogen, más fobia le cogen el braille y cuando se trata de aprenderlo, pues ellos prefieren, digo ellos porque por ejemplo yo sí uso el braille y siento que es lo más próximo cuando no hay un computador o cuando no hay una tecnología, pues el braille es lo más próximo al conocimiento, al acceso a la igualdad de oportunidades que las demás personas. Entonces, no podemos dar por sentado que tiene o debe aprender braille, porque puede que no esté dentro de sus prioridades, ¿sí? Y eso es completamente individual y personal. En ese caso, lo que habría que conversar con él o con ella es de qué manera podemos abordar ese conocimiento que no puede abordar con su visión porque no es lo suficientemente, eh, porque no es suficiente para abordar ese contenido. Pero tengan la certeza de que en muchos de los casos el estudiante va a preferir por defecto apropiar ese conocimiento con otros medios si no lo puede hacer a través de la visión, porque es mucho más fácil y mucho menos desgastante para nosotros. Vale. Ser concreto cuando se habla de objetos y personas. Entonces, si voy a señalar, si voy a indicar a algún compañero, entonces a tu lado se va a sentar eh, Diana, Laura, María, te va a apoyar con esta actividad y con esta otra actividad, ¿sí? Ser muy concreto con esto. Um, estoy mostrando en la pantalla o estoy mostrando una, una, una línea de tiempo hechos que rodearon, no sé, el boom latinoamericano. Si es que estoy dando todo en este contexto con ejemplos muy concretos para ser clara. Entonces, ser muy concreto respecto a lo que se presenta, a las personas que se presentan, si se va a dirigir al estudiante en un contexto que no es el educativo, preséntese antes, por favor, preséntese antes porque muchas veces nosotros no estamos como todos ustedes y como todas las personas siempre en un contexto académico, estamos pensando en otras cosas, como nos pasa a todos los seres humanos, estamos desubicados del contexto académico, puede que no lo reconozcamos. Entonces, evite siempre llevarse alguna sorpresa, que el estudiante se aleje o que no le hable. Si se encuentran fuera del contexto académico por la calle, no, no intuya que el estudiante con discapacidad visual lo va a reconocer porque puede que no lo reconozca y esté prevenido, ¿sí? Porque está en un contexto diferente. Entonces, preséntese siempre y ojalá en la mayor parte de lo posible que los compañeros hagan siempre lo mismo, ¿sí? Para evitar dificultades, malos entendidos. Bueno, sobre todo esto es en el caso de los niños cuando son pequeños, ¿no? Pero no falta en la universidad el que le hace la bromita y el estudiante con discapacidad visual de pronto no es muy amante de ese tipo de bromas, que se le presenten y no sabe quién es, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que sí están allí muy claras, ¿vale? Porque no, hay situaciones en las que uno de verdad quisiera evitar bueno, me río un poco porque es que el repertorio de situaciones de este tipo son bastantes en la vida de nosotros como personas ciegas, aunque nosotros nos volvemos expertos para identificar voces y cuando ya tenemos casi al final del semestre. No mentiras. En un momento determinado uno se aprende las voces, pero pues lleva mucho tiempo, porque todas las tonalidades, por ejemplo, en el caso de las mujeres, todas se nos hacen muy familiares cuando son muy agudas. Entonces no hay manera de que uno aprenda muchos nombres, ¿sí? No va uno a retener muchos nombres. En el caso de los hombres es igual, es decir, hay matices en la voz que pueden prestarse para más facilidad o para mayor facilidad al momento de aprender los nombres, pero eso no significa que a la semana de haberlos aprendido, porque yo tengo memoria y tengo un gran uso de esa facultad como persona con discapacidad visual, me voy a aprender los nombres de todos los que me rodean. No, eso es algo que se va a ir haciendo a través del tiempo. Bueno.
Permitirle unificar situaciones, momentos, bueno, acá de situaciones hablamos de momentos, de objetos y discurso a fin de permitirle o a fin de que esta persona tenga claro cuál es el contexto que está apropiando y cuál es la situación global, ¿sí? Entonces, como cualquier otro o como cualquier proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se debe permitir que el estudiante vaya llegando a conclusiones del saber específico que usted le está mostrando, que le estamos mostrando a partir de sus propias deducciones. Si él o si ella considera que hay algo que no está claro, en la mayoría de ocasiones pedirá la palabra para manifestarlo. Bueno, esta parte ya es sobre todo para la presencialidad y esto es fundamental. Si se mueve algún objeto, por favor, alguna silla, si vamos a pasar a hacer un dramatizado, vamos a ver una película, pero resulta que no tenemos buen audio y nos tenemos todos que agrupar respecto al computador. Indiquemos con pautas muy claras a la izquierda, a la derecha, cuidado, delante tuyo hay una silla, por favor pasa por el lado o utiliza tu bastón para desplazarte, ¿sí? Tampoco se trata de cogerla a la persona y llevarla, ¿sí? También podemos indicarle para que la persona lo haga. Perdón, el dispositivo que está hablando de más. Se trata de ser muy claro con esto y si se mueve algún objeto corporal como una silla, un escritorio y la persona está delante o está al lado, la vemos en riesgo, por favor avisar antes de que se vaya a estrellar de ese movimiento que se hizo. Eso es muy común que pase, pero pues al máximo evitarlo, ¿no? Para evitar accidentes, porque uno tiene un esquema de dónde están los objetos que uno necesita, tanto en casa como en el aula. Entonces, mi silla es adelante en la primera fila. Ok, ya ahí no la mueve. Si la mueven, me tendrán que decir, ¿sí? O bueno, lo ideal es que me digan, porque si no me voy a estrellar. Igual en casa. Mi habitación o mi espacio de trabajo tiene un orden. Y si yo lo muevo, pues incluso yo mismo, si no memorizo bien y no le pongo bien atención la, la, de, la, de las adecuaciones que yo misma hice, pues yo voy a tener el accidente. Pero si es una tercera persona la que mueve los objetos, para que por favor siempre haga la indicación al estudiante de manera tal que se evite un accidente y pues digamos innecesario en esa parte. Los elementos como puertas, sillas, ventanas que no cumplan funciones específicas eh, deben permanecer apartados, cerrados para evitar accidentes. ¿Sí? Ventanas abiertas, sobre todo. Eh, puertas que no, que entre cerrada y abierta. Eso es ¿cómo se llama esto? Un doble filo para uno como persona con baja visión, ¿no? Porque entonces si uno ve la puerta y de pronto la puerta es negra, uno piensa que está cerrada y resulta que no está ni cerrada ni abierta, sino está como entreajustada ahí. Entonces, para también todos esos detallitos, tomarlos muy en cuenta. Bueno, aquí ya finaliza nuestra presentación. Yo creo que a la vanguardia de esta presentación y después de hacer como toda una revisión exhaustiva por estos contenidos, creo que lo fundamental es, o la característica más importante es tener la disposición más que cualquier otra de estas cosas. No significa que no sean importantes, pero creo que la disposición es la base para que nosotros podamos hacer un proceso de compartir conocimiento, de llevar lo que tanto nos apasiona, ese saber que tanto tenemos nosotros, sea el literario, sea el de economía, el que sea el saber que vamos a llevar al aula. Pero sobre todo estar dispuestos a escuchar, a abordar, a hablar y a compartir lo que tenemos para compartir. Exacto. Una de las intenciones y agradeciéndote mucho la participación, sacar también un tiempo en tu agenda, que sé que no es fácil tampoco, y más ahora en estos tiempos que las agendas se rellenan como espontáneamente, como que solitas, solitas se Correcto. engordan, de un momento a otro está uno muy ocupado y más ocupado cada vez. Muchas gracias por sacarnos este momento. La intención principal es hablar de los actores con los actores. Creo que hay
esta información que nos comparte la profesora Luz está publicada, ¿sí? Tú lo ves en los manuales, la ONCE tiene una biblioteca virtual muy amplia, referentes además en términos mmm, publicados, hay un montón, pero es muy diferente cuando es un actor que vive esas situaciones, que las ha aprendido a asimilar, que las ha deconstruido también y que tiene la capacidad de mostrarles a los demás orientaciones también partiendo de sus propias experiencias. Es la intención de, además del laboratorio, es empezar ahora los diálogos directamente con las poblaciones, directamente con las personas que encarnan esos ideales de la educación inclusiva, de la accesibilidad, de la equidad en el derecho a la educación y demás. Entonces, Luz Dari, muchas gracias por tu participación, por esa franqueza, esa naturalidad también con la que compartes tus saberes. Tenemos más, además, por adelantar. Por el momento, el webinar tiene también unas limitaciones en tiempo. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Sin embargo, la maestra Luz Dari tiene una experiencia muy importante en el manejo de plataformas para los encuentros asincrónicos a distancia, los virtuales. Entonces, creo que, si me permites, yo creo que te vamos a volver a invitar para en ese caso de ese webinar hacer un abordaje únicamente, por ejemplo, al manejo de la plataforma Zoom o Meet o Teams o la que tú nos puedas mostrar en términos de accesibilidad, cuál sea la más adecuada y que esas recomendaciones también le puedan servir a los docentes en ejercicio que requieren guías y orientaciones prácticas. ¿Sí? Yo sí soy de los que digo, a día de hoy ya nadie tiene por qué estarse preguntando si la educación inclusiva es o no posible. No, ya es un ejercicio de facto que se entiende, es un derecho. Así que no hay que seguirse preguntando por los sentidos, por los alcances. Ya está, es más, teoría y epistemología en ese camino ya hay suficiente. Ahora las respuestas prácticas, el cómo se hace. El maestro sale de las conferencias de educación inclusiva muy contento, muy reivindicado con su profesión, dice, claro, eso es importante, muy necesario, así es, así debe haber sido siempre, sí, muy bien. Pero llega al aula con la misma pregunta, ¿y cómo se hace? Eso tan bonito del reconocimiento a la diversidad, a las diferencias, a las otras formas de ser y estar en el mundo, bonito, sí. Y en mi materia, ¿cómo lo hago? En mi clase virtual, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, llegar al ejercicio de la respuesta en términos didácticos del cómo es la apuesta que venimos desarrollando y la profesora Luz Dari aquí abre un campo de trabajo, creo que muy importante y que si me permite seguirla invitando y seguir elaborando conocimiento y divulgación y apropiación social del mismo en estas líneas, pues será un honor volverte a tener conectada con los webinars. No, profesor, muchas gracias al profesor por permitirme compartir. Creo que es fundamental, más allá, como lo dice el profe, de ir en preguntas de algo que ya es evidente, como la educación inclusiva, eh, sí compartir este tipo de experiencias para que a los profes en la práctica les puedan ser útiles este tipo de experiencias y tengan mucho mayor sentido y realmente inclusión, ¿sí? En cuanto a las estrategias de abordar el saber específico. Entonces, muy contenta, pues sobre todo compartir con la universidad que en primera medida fue la que me formó y me dio las bases para estar ya hoy del otro lado. Es muy grato para mí volver a Uniminuto desde esa perspectiva virtual, pero igual volvemos. Y en segundo lugar, pues apoyar a los colegas porque desde la práctica sí sé que los procesos de cada persona son distintos y en esa medida pues nos corresponde a nosotros estar abordando siempre las actualizaciones en todo el sentido de la palabra, del conocimiento que compartimos. Maestra, un abrazo digital y Bueno, muchas gracias, nos profe. estaremos Igual charlando. para todos, gracias. Vale, chao, profe, que estés muy Chao, bien. profe. Bueno, igualmente.